Hola Santiago, bienvenido al podcast. Hola Fran, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá contigo. Todo muy bien, gracias a ti por el tiempo. Siempre gusta empezar con un poco de contexto. ¿Cómo nace Alive Ventures? Fran, Alive nace en el 2016. O sea, ya tenemos una historia de 8 años. eh, y nace un poco con la filosofía de realmente, pues, bridge the gap de alguna forma, de utilizar pues, los mercados y los modelos de negocio para reducir las brechas de desigualdad en Latinoamérica. Entonces, Alive nació de la mano inicialmente digamos, como con un sponsor que fue Acumen, que es esta organización, digamos, internacional, pues pionera en el tema de impact investing. Ellos hacen muy early stage investing, pero vieron también, digamos, un rol en apoyar, pues, como la construcción de ecosistema. Y en ese momento mi socio, pues Virgilio Arco, y yo, de alguna forma, pues lanzamos al agua con la creación y la gestación de un fondo, con la estrategia Venture Early Stage, pero que decididamente tiene en el centro de su estrategia el invertir en modelos de negocio que estén beneficiando a población que vive o en condiciones de pobreza o, digamos, o población vulnerable. Entonces, pues el 2016 es la gestación. Nos tomó 2 años llegar a un primer cierre, o sea, realmente un proceso bastante complejo también en un inicio. Al fin y al cabo, crear un fondo de venture capital es un emprendimiento en sí mismo. Y en ese momento, además, pues el ecosistema era muy distinto a lo que conocemos hoy como venture. Hace 8 años, pues realmente era mucho más incipiente a lo que vemos ahorita. Y bueno, afortunadamente, pues tuvimos el respaldo de varios inversionistas institucionales, tanto internacionales como locales. Y el primer fondo de Alive empieza, pues es operacional en el 2018. Alcanza un tamaño de 28 millones de dólares. Y en ese año, pues empezamos realmente también ya a invertir. Entrando a la tesis de Alive, Impact Investing. O sea, ¿qué es el impacto, no? Porque también yo como inversionista de VC he visto y pues puedes decir, ¿no? Invertir en Venture Capital en Latinoamérica por definición es impacto, ¿no? Estás invirtiendo en esta región que no está tan desarrollada si la comparas con un Estados Unidos o Europa, pero ustedes, ¿cómo definen el impacto y en qué tipo de empresas invierten? Una excelente pregunta, Fran, porque nuevamente también el desarrollo del ecosistema, 8 años fast forward, pues en este momento, digamos, cuando nosotros hablábamos de impacto en el 2016, era muy único, o sea, casi que si éramos pues el bicho raro. En este momento, cuando uno sale al mercado, yo me atrevo a decir que casi que todos los fondos, emprendedores, inversionistas, etcétera, pues hablan de impacto aquí o allá de alguna forma u otra. Y eso además, pues, a mi juicio, pues es excelente que esté pasando. Porque para bien o para mal, digamos, a pesar de que algunos puede que simplemente lo tengan en el tagline y no haya nada de sustancia al hacer doble clic, sí hay otros y cada vez más que, digamos, están empezando a incorporar tesis de impacto dentro de sus estrategias, de una forma u otra. Pero pues eso realmente, creo que pues va en la dirección de crear un ecosistema, o sea, de madurar un ecosistema. Puntualmente para nosotros el impacto está muy asociado a la intencionalidad de invertir en empresas que estén llegando a un segmento de la población vulnerable con productos de buena calidad, y a precios, digamos, pues asequibles. Entonces, digamos, nosotros solo invertimos en modelos de negocio en donde se esté llegando a ese segmento de la población, y en donde, digamos, si yo lo pudiera reducir, pues, o poner en blanco y negro en una sola palabra, es un tema de acceso. O sea, nosotros invertimos en temas de acceso a educación, acceso a empleo formal, acceso a servicios financieros, digamos, para el segmento SMI, acceso a energías para zonas no interconectadas. Entonces, ahí es, digamos, pues, en donde radica, por lo menos también, pues, nuestra tesis de impacto. Como inversionista de impacto, ¿dónde está la línea entre filantropía e inversión de impacto? Pues, Fran, yo te diría, digamos, como que el mundo de las inversiones hay que verlo como un espectro. Digamos, no es
justamente y sobre todo en Latinoamérica, el principal reto que nosotros encontramos cuando salimos a hacer el fundraising de nuestro primer fondo, como te contaba ahorita en el 2016, es que la mentalidad de, digamos, pues de los asset owners, de los dueños del capital, de los empresarios, etcétera, era muy binaria. Y es, o yo tengo mi negocio o yo tengo mi fundación en donde hago, pues, filantropía, digamos, ¿sí? Y desde la perspectiva de filantropía, desde la perspectiva de asistencialismo, o sea, donativos. Pero realmente, pues yo creo que lo que ha madurado y lo que podemos darnos cuenta ahorita es que realmente pues eso no es blanco y negro, sino que hay todo un espectro de estrategias de inversión o de donación en las cuales pues uno puede canalizar recursos. Em, digamos, a tu pregunta concreta, ¿cuál es la diferencia entre donación y inversión de impacto? Desde la definición, además, pues que yo te acabo de compartir, pues hay una muy clara. La donación es a capital perdido. La inversión que nosotros estamos haciendo de impacto busca tanto un tema de impacto y, digamos, de intencionalidad, como un tema de retornos financieros y retornos financieros, digamos, atractivos conmesurados con el perfil de riesgo de las inversiones. O sea, nosotros invertimos también bajo una obligación fiduciaria como cualquier otro inversionista. Entonces, pues sí hay una diferencia clara con respecto pues a la filantropía. Ahora, también te diría, hay una diferencia clara, digamos, si nos vamos al otro espectro, al otro extremo del espectro, que es un inversionista, por ejemplo, pues tradicional, que no tiene en cuenta factores de impacto social dentro de su toma de decisión. Porque estos inversionistas, pues digamos, simplemente mirarán un tema de rentabilidad, un tema de riesgo y bajo esos dos supuestos, pues es que toman decisiones de inversión. Nosotros miramos esos dos temas también claramente, pero también es centrar a nuestra toma de decisión que el modelo de negocio en su ADN, además, creo que eso es importante también profundizarlo, en el ADN del modelo de negocio haya una tesis de llegar a segmentos vulnerables de la población con productos de muy buena calidad o no. Porque hago énfasis, digamos, también pues en el tema que sea en el ADN del modelo de negocio. Porque es que eso a nuestro juicio, Fran, pues es lo que elimina la discusión de retorno versus impacto. Esa discusión de, no, es que si yo tengo impacto, entonces tengo menor retorno financiero o algo. eh, esa discusión nosotros creemos que, pues, digamos, no es saludable, por lo menos pues en donde nosotros nos paramos. De pronto, esa discusión creo que es válida en otras estrategias, em, pero donde nosotros nos paramos, no, lo que buscamos es las dos cosas y que van de la mano. Y para que eso pues se materialice, es que creemos que el impacto debe estar dentro del modelo de negocio. Entonces, a mayor crecimiento, mayor impacto y pues viceversa. Y realmente ahí también lo que pasa es que el impacto no es un nice to have o algo, digamos, que se da de colateral, sino que se vuelve es una ventaja competitiva y una variable diferenciadora del modelo de negocio de las empresas, que al final pues son sinergias que le agregan valor. Súper interesante. ¿Y crees que al ser un fondo de impacto es más fácil o más difícil levantar capital de inversionistas, ¿no? Mencionaste que 2 años para tener este primer fondo de Alive. O sea, ¿cómo te compararías con tus peers, otros fondos que no son tan impact driven al momento de levantar capital? Buena pregunta. Y yo te diría que ha habido una evolución. O sea, esa pregunta hace 8 años cuando arrancamos, creo que tendría una respuesta clara y tajante de mucho más difícil. Porque, ¿qué pasaba? O sea, al acercarnos a inversionistas, y estoy hablando más, digamos, institucionales o de este perfil, teníamos un primer reto en ese momento en Latinoamérica, es casi que era explicar qué es Venture Capital. Digamos, en México creo que no, tienen un poco más de recorrido, en Brasil también, etcétera. En Colombia y en la región andina, que son los mercados que nosotros pues atendemos principalmente, en el 2016 Venture Capital era un asset class muy desconocido para un número pues importante de inversionistas. Entonces, esa era la primera barrera, ¿no? Superada esa barrera, entraba la discusión de impacto, o sea, yo no lo veo impacto como una asset class, sino como una tesis de inversión. Entonces, explicar la tesis de inversión de uno decir, veas que pues uno, aparte del asset class, aparte pues del perfil de riesgo que tiene, em,
vamos a invertir en negocios que están cumpliendo, digamos, están llegando a segmento de población atendido, tienen impacto social positivo, etcétera, pues era a veces casi que un obstáculo, digamos, pues adicional para lograr la confianza de los inversionistas. Al final el fundraising se traduce en confianza, ¿no? Alguien dice, yo confío en usted para que usted pueda hacer la gestión, digamos, de colocación de capital. Y eso, pues, un reto muy grande. Ahora, nuevamente, 8 años fast forward, el ecosistema ha cambiado mucho. Hemos vivido crisis sociales regionales, casi que en toda Latinoamérica, cambios de gobierno, izquierda, derecha, izquierda, o sea, ese péndulo que estamos viviendo en la región. Eh, una pandemia en la mitad, en donde el tema, digamos, pues sobre todo climático, pues ha cobrado una relevancia gigantesca. Entonces, eso ha hecho que, digamos, cuando salimos a hacer el fundraising de nuestro segundo fondo, que fue en el 2022, o sea, cuando la ola se estrelló, yo creo que en el peor momento, ahí sí, yo sí creo que vale la pena, digamos, como que reconocer la tesis de impacto, pues cobró, digamos, una relevancia importante. Esto afortunadamente es soportado con que la tesis de impacto del primer fondo pues fue validada. Nuestra tesis, digamos, el portafolio que construimos de alguna forma mostró resiliencia a la crisis o al VC Winter por la naturaleza de los negocios y del segmento, digamos, que se estaba atendiendo. Entonces, cuando pues, se juntaron esas dos cosas, pues yo sí creo que eso de alguna forma pues, nos ayudó en el fundraising pues fuimos afortunados de ser uno de los pocos gestores pues, logrando un cierre de un fondo en el 2023, que pues es el vintage de nuestro segundo fondo. Entonces, ha habido una evolución. El año pasado y los últimos años pues también creo que ha tenido un impacto positivo. Ahora, creo que sigue habiendo una brecha muy grande y es ya para poder como unlock los grandes pools de capital. O sea, ya la siguiente etapa, digamos, pues de maduración del ecosistema en donde uno pueda llegar a los grandes asset owners, me refiero a fondos de pensiones, aseguradoras, etcétera, que pues manejan, ya son perfiles institucionales, digamos, que siguen es una maquinaria, ¿no? Y unos procesos súper establecidos. Con ellos todavía hay que romper la barrera. O sea, con ellos sí creo que pues nuestra estrategia todavía no resuena y hace falta de pronto cerrar un ciclo, digamos, de fondos que realmente muestren tangiblemente, digamos, pues DPI y impacto de forma pues en blanco y negro para poder, digamos, penetrar esos pools de capital. Qué interesante que mencionas estos grandes pools de capitales, de pues, estos asset managers, pero ¿crees que la TAM está listo para tener, no sé, varios fondos de 500 millones de dólares o billion dollars? O sea, ¿hay realmente hoy en 2024 estas oportunidades para todo este capital? Pues mira, a ver, yo no creo que estemos listos pues para tener varios fondos de billions, in the billions, etcétera, pero sí creo que estamos listos para tener, digamos, más gestores y fondos de una escala mayor. O sea, eh, no sé, en México pueden haber 3, 4 gestores que sus fondos grandes estuvieron en el rango de los 100 millones, 100 y pico, ¿no? Ya pueden estar en el rango de los, no sé, 200, 300 AUM, si uno suma, pero esos son los más grandes, ¿no? Si tú vas de ahí para abajo, no, eso no existe. En Colombia, incluso en la región andina, pues yo me atrevo a decir, nosotros estamos ahorita con 75 millones de AUMs y somos el gestor más grande que hay en la región. Y somos un gestor muy pequeño, o sea, tenemos dos fondos, 75 millones, pues realmente no es una escala grande. Entonces, em, pues no estamos a nivel de Silicon Valley, ni mucho menos, pero sí creo que estamos, digamos, pues en una etapa en donde se requiere dar un salto grande para que sí hayan fondos de los 100, 200 millones de dólares, digamos, que puedan invertir en la región. Y esto, digamos, lo complemento, Fran, con lo siguiente también, haciendo un poco el comparativo de cuando nacimos y la evolución en los últimos 8 años. O sea,
cuando estábamos levantando nuestro primer fondo, una de las principales preguntas en due diligence, en esos inversionistas que de pronto pues, se atrevían por lo menos a mirar qué había detrás de nuestra estrategia, era muéstrame el pipeline, ¿no? O sea, muéstrame pues usted en qué va a invertir, justamente. Y, pues era, digamos, era un reto. Nosotros sí creíamos que existía el pipeline y bueno, se ha probado que estaba, pero sí era una pregunta, digamos, pues de due diligence obligada y tocaba demostrar realmente pues cuál iba a ser ese pipeline. Hoy yo me atrevo a decir que, pues digamos, el pipeline nunca ha sido mejor. Y eso que hoy estamos después, digamos, después de 2 años de crisis y en donde ha habido pues también una corrección de mercado grande, pero pues hoy tenemos un ecosistema de emprendimiento mucho más maduro y en donde los emprendedores que están naciendo, pues yo sí creo que tienen una robustez y un perfil muy superior a lo que teníamos antes. Y realmente, pues cuando a mí me preguntan, yo no tengo una preocupación grande en el allocation del nuevo fondo. Y si mi fondo fuera más grande, etcétera, creo que podríamos hacer la allocation. Entonces, la región creo que en este momento tiene digamos, uno de sus principales riesgos está más es del lado del capital, de poder destrabar capital a la región, más que en el allocation del capital en la medida que se diera. Algo que he escuchado bastante y va muy en línea con esto que acabas de mencionar. En Colombia hay muchos emprendedores, pero pocos fondos de inversión. O sea, ustedes son el gestor más grande en Colombia. ¿Qué opinas de esta afirmación? Y si es verdad, como por qué se da. Sí, esa es una como paradoja, que la verdad más yo no le encuentro el por qué, no he podido responder esa pregunta, porque, digamos, creo que sí refleja una realidad. em, es desafortunado, además, que haya tan pocos gestores en el país, porque pues para uno tener un ecosistema de emprendimiento saludable se necesita todo, se necesitan emprendedores, se necesitan inversionistas en las diferentes etapas de crecimiento, o sea, realmente es un esfuerzo de muchos y no de pocos, pero en el país pues eso no se ha dado. Incluso pues además como que uno ve los grandes, no sé, pues o los emprendimientos exitosos del país, todos han sido, digamos, pues catapultados y jalonados por capital internacional, o sea, no ha sido por gestores locales, lo cual pues sí, es como una pena porque no ha permitido el crecimiento, pues o un crecimiento mayor, digamos, del ecosistema en la medida que hubiera capital local o más capital local que se pueda reinvertir, etcétera. Em, Ahora, el por qué realmente es difícil. De pronto algunas cosas que yo veo en el ecosistema local es, aquí no se ha podido destrabar el que los institucionales entren a participar de la estrategia de venture. Eso, por ejemplo, en México sí se ha logrado. Y el tema de fondo de fondos, pues de hace 10 años, toda su estrategia jugó un papel súper importante. Y una de las Afores también, digamos, pues que sí han logrado, pues, tomar posiciones en fondos. Aquí en Colombia hay un tema complejo y es que, o sea, tenemos 4 fondos de pensiones, únicamente 4, con una escala, digamos, importante, pero también con equipos de inversiones muy reducidos y limitados, en donde también se vuelve una situación un poco de huevo gallina y dicen, vea, yo tengo que hacer, los fondos de pensiones dicen, yo tengo que hacer una allocation, no sé, de $1.000 millones al año en alternativos. Tengo un equipo de 3 personas, mi cheque mínimo es de $50 millones. Y yo no puedo ser más del, no sé, 25% de un fondo, si mucho. Entonces dice, yo simplemente por ese Unit Economics necesito fondos de $200 millones para arriba. Y pues eso sí no hay en el país. Entonces, creo que hay unos temas pues como estructurales de mercado que se necesitan romper. em, y una de las grandes pues como tareas que hemos tratado de hacer ahí desde los actores que estamos o, por ejemplo también desde Colcapital es la creación de estructuras de fondos. Esa estructura, a mi juicio, es una estructura que está faltando no solo en Colombia, sino en la región y que juega un papel sumamente importante en dinamizar el flujo de recursos
para ecosistemas de venture capital a nivel mundial, porque ellos son los que, digamos, sí pueden acceder de pronto pues a estos institucionales más grandes, juegan un papel también pues de atomizar el riesgo, y en la región pues realmente eso todavía esa estrategia es muy incipiente. Hay algunos actores que han tratado de hacer algo y enhorabuena y estamos tratando de trabajar con ellos, pero se necesita que haya muchos más. Y en Colombia, ¿qué tanto crees que haya impactado las políticas públicas? Veo el caso en México, el INADEM, esta iniciativa del gobierno en su momento fue un catalizador muy grande. Corfo en Chile, por ejemplo, en Brasil, todo lo que está pasando ahorita con el Banco Central, fomentando la innovación. Y no sé, en Colombia no escucho ningún programa del estilo. No sé qué tanto esto pudo haber llegado a afectar. No, sin duda, Frank, o sea, sin duda. Eso es algo que de alguna forma pues ha faltado. Em, Realmente, pues incentivos y capital que pudiera ser destinado para detonar el ecosistema. Aquí en Colombia existió, pues y existe una iniciativa por parte de Bancoldex, que es como el Banco de Desarrollo de Colombia, pero es una iniciativa, digamos, muy pequeña. El monto de inversión de ellos, el capital que fue destinado para esto fue muy pequeño, muy limitado, entonces su impacto también pues es limitado. Creo que pues han hecho lo mejor posible bajo esas condiciones de los recursos que tienen, pero pues sí no se ha tenido el respaldo, digamos, institucional grande, y por un periodo además, pues, o sea, el ecosistema de Venture Capital no nace y no se fomenta con una estrategia de 1, 2, 3 años. O sea, un ciclo de Venture Capital son 10 años como mínimo. Y no ha existido también pues como esa continuidad. Entonces, sí, es una pena. Y eso es algo además como que se han tratado de hacer varios esfuerzos como para identificar, estudiar las mejores prácticas. México, pues es un caso de estudio ahí súper interesante. También comentas Chile, sin duda. Em, pero pues acá sí, no, desafortunadamente no se ha podido materializar y jalar más recursos en esa dirección. O sí, recursos o incentivos, digamos, como si pudieran existir en México también para que los institucionales invirtieran o inviertan en esta clase de activos. Santiago, antes de comenzar a grabar, me comentaste un poco del modelo de Alive, que es distinto al fondo tradicional de VC, ¿no? Que va a ser 20, 30 o hasta 40 apuestas. O hay fondos que tienen incluso más. O sea, ustedes son más concentrados. O sea, ¿cuál es el porqué de esa estrategia y también cómo funciona la estrategia que siguen desde Alive? Nosotros, digamos, pues lo primero que nos diferencia de alguna forma es que nosotros no somos un fondo que hagamos muy early stage. Nosotros, nuestra estrategia está un poco más en lo que denominamos early growth. Entonces, pues son compañías que de alguna forma ya están en el mercado, ya han tenido una atracción por parte de su producto, no sé, give or take, ya están por encima del $1 millón en revenues. Y esto hace, digamos, pues que el perfil de riesgo de alguna forma sea diferente a si uno está haciendo pues pre-seed o muy early stage, ¿no? Em, Esto, digamos, como que nos permite entonces también haber tomado la decisión de tener una estrategia que de alguna forma es un poco más parecida a la estrategia de private equity. Y es decir, nosotros hacemos menos, nuestro portafolio se construye, es un poco más concentrado. Nuestro primer fondo tuvo 8 inversiones. Nuestro segundo fondo, a ver, y el primer fondo era $28 millones, no era pequeño, pues para, digamos, comparativamente para la región. El segundo fondo en este momento es un fondo de 50 millones y vamos a estar vamos a construir un portafolio de unas, no sé, 13, 14, 15 empresas, no más. Así el fondo además incluso llegara fuera más grande, nos mantendríamos como en ese tamaño de portafolio. Y la razón de ser es que realmente pues vemos que en Latinoamérica pues los ecosistemas de emprendimiento pues todavía son muy retadores. Entonces pues los emprendimientos no solo necesitan capital, sino que esa es una de las muchas variables y retos que tienen que afrontar. em, y entonces nosotros hemos, pues digamos, construido una plataforma en la cual pues nos volcamos realmente a apoyar a nuestro portafolio, a trabajar con ellos de la mano. Em, Nosotros en todas nuestras empresas estamos pues a nivel de su directorio,
para acompañándolas. En todas tenemos, tenemos fondos, un fondo de asistencia técnica para cada uno de los fondos en donde los apoyamos con temas de negocio que puedan tener, digamos, no sé, consultorías o necesidades puntuales para su crecimiento, así como con temas, por ejemplo, de medición del impacto, desde una perspectiva más de medición de impacto, digamos, de generación de valor, no de reportar el impacto, sino de medirlo como ventaja competitiva. Trabajamos también de la mano en todo nuestro portafolio para que entiendan también la importancia de reducir las brechas de género también como ventaja competitiva. Y bueno, cómo acceder a nuevos mercados, cómo estructurar su fondeo, digamos, pues en el corto, mediano y en largo plazo. Entonces, un poco para resumir, pues es un approach muy hands-on que consume, digamos, también pues mucho capital humano. Y pues al final simplemente sería imposible para nosotros tener ese, digamos, ese nivel de apoyo, de injerencia en las empresas si tuviéramos pues un portafolio de 30, 40, 50 empresas, dos fondos, entonces imagínate ya tener, no sé, 60, 70, pues realmente sería imposible. Entonces, pues eso sí ha marcado, digamos, como ese papel diferenciador, y en donde, pues gracias a eso también como que pues en este momento somos uno de los pocos actores también que en nuestros mercados como que está jugando papeles de ser ese lead investor, de tomarse el tiempo, digamos, pues para trabajar con los emprendedores en la construcción de sus rondas, y invertir como en esa seriedad también que vemos que ahorita, pues que es donde hay un funding gap grande actualmente. O sea, al final ustedes no están buscando este outlier que una empresa, una inversión te va a pagar por todo el fondo muchos write-offs, como pues, el modelo de VC tradicional. O sea, ustedes buscan más lo que decías, ¿no? Más PI, que sea equitativo, que busquen que 3, 4, 5x de cada empresa y que se mantengan estables, limitar el downside. ¿Cómo es esto? Sí, realmente creo que lo has descrito muy bien. Em, o sea, ese power law en Latinoamérica se ha alcanzado en algunas, sí, creo que hay algunos gestores detrás, lo han logrado, pero vemos que es todavía muy retador. Y el tema, digamos, pues de liquidez de la región hace que ese tema pues todavía sea complejo. Entonces, pues hay actores apostándole a eso y fabuloso, también los necesitamos, pero nosotros sí nos hemos enfocado realmente más es en generar pues como una distribución un poco más normal de los retornos, en donde pues nosotros no estamos invirtiendo, digamos, ojalá pues nos llegue alguna al IPO y obtener pues ese Total Fund Return, pero bajo una sola inversión, pero pues si no se da, no es digamos como que no sería el fracaso del fondo, ¿no? Hay otra estrategia, digamos, pues que está encaminada a generar pues también un retorno atractivo para los inversionistas, y que está alineado con lo que nosotros también tenemos como perspectivas de liquidez del mercado. La liquidez, como uno de los grandes problemas del ecosistema en la TAM. O sea, ¿cómo proyectas las salidas de las empresas? Y también, ¿cuál es la lectura que tienes hoy en 2024 de, pues sí, ¿no? Todo el ecosistema de tecnología y exits? O sea, los fondos necesitas exits, que el capital se vuelve a reciclar, emprendedores exits, invierten en empresas y como pasó en Silicon Valley, ¿no? Y en la TAM son limitadas las salidas. Entonces, ¿qué crees que vaya a pasar sobre las salidas en la TAM? Sí. A ver, ese a mi juicio es el reto más grande que tiene el ecosistema. Porque han habido pues, muchos casos de éxito, pero en donde todavía creo que no se cierra completamente el ciclo del modelo. Eh, y pues es fundamental que sí se cierren estos ciclos, que se cierre el ciclo para el inversionista ángel, que se cierre el ciclo para el inversionista, digamos, pues de etapa early stage, que se cierre el ciclo para los fondos. eh, y no solo, pues, digamos, los fondos de venture, sino también como los fondos de growth, que se cierre el ciclo para los emprendedores. Entonces, porque al final, pues, en todos estos tipos, todos estos inversionistas, pues, tienen diferentes LPs y asset owners arriba, y para todos tiene que funcionar. Esto difícilmente uno va a decir, no, es que esta porción digamos, pues, de esa ecuación sí fue exitosa y las otras no. No, acá o a todos nos va bien o este ecosistema realmente, pues, difícilmente madurará. Y la liquidez es uno de los, pues, el reto más grande. Ahora, creo que sí hay herramientas, y hay
y hay una, digamos, dinámica de mercado que está mostrando el cómo se pueden cerrar estos loops. En la región, digamos, pues fuentes de liquidez pues muy interesantes, sin duda son M&A. Hay, digamos, sobre todo además desde la perspectiva de nosotros lo miramos en donde pues estamos invirtiendo las empresas en las que estamos invirtiendo están atendiendo segmentos tradicionalmente desatendidos. Eso se da porque, pues, digamos, como que los incumbents que hay en toda la región, los grandes corporativos, etcétera, todavía tienen unos mercados sin atender gigantescos. O sea, somos la región en el mundo de mayor desigualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que es que hay millones de personas que no están siendo atendidas. Y eso en cualquier vertical que uno mire, o sea, en servicios financieros, en servicios básicos, o sea, en cualquier vertical. Entonces, en la medida que se encuentran soluciones para poder llegar a esos segmentos, atenderlos de forma eficiente, de forma tal, pues ahí hay un tema, digamos, pues de M&A, de verticalización de los sectores que a nuestro juicio, además, pues ya hemos visto cómo se materializa en varios casos, pues es bastante interesante. La otra estrategia, sin duda, es, pues, digamos, cómo el ecosistema local muestra su resiliencia ante la crisis que se ha dado en los últimos 2 años. Y eso, los inversionistas locales muestran esa resiliencia, los emprendedores muestran esa resiliencia y los grandes pools de capital, digamos, pues internacional que llegaron en el 2020, en el 2021, vuelven a darse cuenta que aquí sí hay unas oportunidades grandes. O sea, yo creo que en el 2021 fueron muy oportunistas, llegaron, de pronto crisis, prum, se asustaron, se fueron, pero hay que mostrarles que no, o sea, pues que claramente las economías tienen fluctuaciones, pero que aquí hay oportunidades muy grandes. Y en la medida que probemos eso, yo creo que estamos además como ya como en esa senda, pues el tema de transacciones secundarias y salidas pues a otros inversionistas también es una forma, digamos, de mostrar liquidez para varios pues, de los actores que estamos en ese ciclo. Y lo último que diría, Fran, pues que ese es un reto de pronto pues de mayor envergadura, pero que sin duda alguna pues tenemos que todos seguir trabajando, metiendo en el diente, es cómo pues fortalecemos los mercados de capitales tanto locales como pues como internacionales. O sea, eso hay que hacerlo. No es como, yo creo que la pregunta no puede ser, ¿será que? No, hay que hacerlo. Tomará tiempo, sí, pero pues realmente, pues eso es lo que ha mostrado, yo creo que pues en otros mercados, pues que es como estrategia fundamental para que un ecosistema de venture pues realmente tenga liquidez. Santiago, la mayoría de los partners en los fondos de VC de la TAM tienen un MBA, tú no eres la excepción con Oxford. ¿Qué tanto crees que afecta bueno, qué tanto crees que beneficia tu carrera como VC el tener un MBA? Fran, buena pregunta. A ver, y yo te diría que yo creo que, pues sobre todo en un comienzo, es algo que jugó un papel, digamos. Sobre todo eso, pues arrancando, estoy hablando también, pues gestación de Alive, First Time Fund Manager con mi socio, etcétera. Pues al final, digamos, como que esos MBAs terminan siendo como un stamp of approval, ¿no? Generan credibilidad. Y cuando no ha habido pues como un track record o no hay un ecosistema, digamos, que por sí mismo pueda mostrar la atracción, el track record y la credibilidad, pues cosas como esas, sí, creo que pues fueron importantes. Ahora, de pronto la pregunta es, ¿qué tanto se mantendrá eso como un factor diferenciador o relevante? Eso sí yo ya lo cuestionaría bastante. Eso lo cuestionaría bastante porque además creo que la maduración del ecosistema ha mostrado cómo emprendedores pues transicionan a ser inversionistas y traen unos skills sumamente valiosos, importantes, y esos emprendedores pues puede que no tengan, pues sí, no tengan su MBA, pero tienen otros, digamos, pues como otra carta de presentación muy valiosa. Entonces, pues ahí, y además toda la dinámica pues que está teniendo el segmento, digamos, pues como de educación, de credenciales, de otras herramientas, y en donde se pone pues de pronto como más valor a las aptitudes y conocimiento, pues creo que sí, de alguna forma puede estar poniéndole como un signo de interrogación al lado de si eso es un must o no.
Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? La tendencia de impacto definitivamente y el potencial de seguir utilizando los negocios para reducir las brechas de desigualdad en la región para mí es fascinante y tiene mucho por recorrer todavía. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de la TAM? Yo creo que nosotros como gestores y digamos, los que ya estamos en el mercado y tenemos algo de tracción, tenemos un reto muy grande y es de demostrar casos de éxito. Ya estamos en los años de maduración, etcétera, para mostrar casos de éxito. Ojalá además compartirlos. Esta es una industria que de alguna forma además es muy como, pues, tiende a no compartir mucho, pues, los resultados financieros, etcétera. Pero creo que tenemos la obligación de mostrar casos de éxito para poder como unlock y destrabar más recursos que vean que realmente la estrategia en Latinoamérica sí funciona. ¿Generalista o especialista? Especialista. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? A ver, dos cosas. Uno, digamos, pues muy de 10.000 pies de altura, es que yo creo que realmente pues hay que pensar uno muy bien la estrategia. Y desde una perspectiva, no solo, a veces como, bueno, no, entonces, ¿qué estrategia puede ser atractiva para los inversionistas? Pero realmente creo que hay que ser muy conscientes de yo qué estrategia puedo implementar. Eso puede sonar trivial, pero hay veces pues uno se puede dejar como orientar o guiar por lo que cree que necesita decir para ganar capital, pero pues esta es una industria en donde uno solo va a ser exitoso si la puede ejecutar. Y casi que uno de los retos más grandes que tenemos nosotros como gestores es el segundo fondo, porque el segundo fondo viene a mitad de camino, digamos, del primer fondo, en el año, no sé, 4 o 5, y si uno no es capaz de mostrar que en esos 3 años ha logrado construir, digamos, una inercia y algo que puede ser exitoso, pues va a ser imposible. Y si no hay segundo fondo, pues esto, digamos, como que hay caída en picada. Em, Eso por un lado. Y la otra que en algún momento he compartido y se me han acercado personas diciendo como que es uno de los advices pues que pronto más les han calado, es que tengan mucho cuidado, pues o digamos que piensen muy bien quién va a ser su asesor legal. Este es un tema pues ya como muy táctico y muy práctico, pero la estructuración de un fondo puede ser bastante compleja desde la perspectiva legal y los honorarios de, no sé, asesores internacionales, etcétera, puede ser algo que si uno no se da cuenta, pues después está completamente ahogado. Entonces, escoger a alguien que pueda trabajar de la mano con uno, que pueda ser flexible ante los requerimientos de los inversionistas, ser first time fund manager tiene un reto muy grande y es que pues al final pues uno no tiene un leverage para negociar un poco pues las condiciones que le pongan los LPs. Y uno necesita un asesor legal pues que lo acompañe en ese proceso, que le sepa decir hasta dónde como pushback, pero también que hasta cierto punto pues lo acompañe en decir esto, hay que vivir con esto para poder pues llegar a ese primer cierre. Por último, ¿cómo ves al live dentro de 5 años? Fran, yo la verdad soy un optimista, un optimista de alguna forma, pronto por naturaleza, y quiero y veo a Life creciendo, realmente pues como uno de los gestores pues más importantes en el tema de inversiones alternativas, y siendo pues como un role model del tema de implementar estrategias de impacto conscientes pues tangibles, em, pero que más allá, digamos, como que del impacto que nosotros hemos tenido de nuestros fondos, etcétera, hemos jugado un papel importante en catalizar todo un sector y en donde, pues, Alive en ese momento sea uno de varios gestores de impacto teniendo una escala y un aporte en Latinoamérica importante. Santiago, increíble la plática, disfruté y más que nada aprendí mucho de Alive, lo que están haciendo y de Impacto y muchísimas felicidades por todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo por el ecosistema y más que nada pues, el impacto que tienen en la región y gracias por el tiempo. No, Fran, un gusto. Muy amena esta conversación y, de verdad, pues mil gracias por la invitación y por también pues, todo este trabajo que yo creo que aporta mucho también a la construcción de ecosistema
en la medida que toda la audiencia pues se sigue interesando y aprendiendo de lo que está pasando.